Bueno, buenas noches, espero se encuentren muy bien. La clase de hoy va a ser sobre estadística y probabilidad y mi nombre es Mariela Núñez Guillén, su tutora de este nivel. En la clase de hoy vamos a ver cómo analizar información estadística que ha sido resumida y presentada en cuadros, gráficas u otras representaciones vinculadas con diversas áreas. También vamos a ver e identificar los conceptos como unidad de estadística, características o variables, observaciones o datos, población y muestra para problemas estadísticos vinculados con diferentes contextos. Ok, primero vamos a hacernos la pregunta, ¿qué es la estadística? La estadística es la disciplina científica dedicada a la aplicación de métodos apropiados para lo que es recopilar, clasificar y representar y analizar los datos obtenidos de la observación y experimentación. Es básicamente hacer algún instrumento para la recopilación de los datos y así sucesivamente para poder llegar a una representación que ya sería la gráfica o en tablas para poder ya hacer un análisis más profundo. También vamos a ver qué es la unidad de estadística. Y la unidad de estadística es la persona o cosa a la cual pertenece o que contiene la información requerida por la investigación. Es como uno de los datos que se, que se que se toman de la información. Ahora también está la población y es que es el conjunto completo de elementos o unidades sobre el que se desea obtener la información en un estudio estadístico. Entonces, por ejemplo, se hace algún estudio estadístico para, por ejemplo, los estudiantes del TEC y la población va a ser los estudiantes del TEC, pero para poder hacer esa recopilación, lo que se va a tomar es una muestra, pero eso es una muestra, que es una parte de la población que se utiliza para obtener la información. Porque a veces cuando hay muchas personas, lo que se hace es más que todo, se agarra una pequeña fracción de la población, porque ya cuando se quiere agarrar toda la población, se llama censo. Y cuando no se hace eso y sí se toma la fracción de la población, ya se conocería como muestreo o muestra. También los elementos de una muestra poseen ciertas características o atributos que es lo que interesa estudiar. Estas características reciben el nombre de variables, nombradas así porque varían de un elemento a otro. Las variables se pueden medir y los resultados reciben el nombre de los datos. Quiere decir, están las variables cualitativas y las cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas variables que al ser medidas producen respuestas que se pueden clasificar en categorías o grupos. Y las cuantitativas son aquellas variables que al ser medidas producen valores numéricos. Nota para las variables cualitativas, y es que no pueden ser ordenadas, reciben el nombre de categóricas o nominales también, mientras que las que sí pueden ordenar se llaman ordinales. Y las variables cuantitativas que toman valores correspondientes con los números enteros corresponden el nombre de discretas, mientras que las que toman valores reales en general se llaman continuas. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Y me escuchan bien? Ok. También vamos a ver otros conceptos, que es el concepto de moda, y básicamente la moda es el dato que aparece más veces o el dato más elegido. Y también la media aritmética. La media aritmética es también conocida como promedio
o simplemente media. Se conoce que se obtiene con la suma de un conjunto de valores dividida entre el número total de sumados. Y pronto vamos a ver como más ejemplos de lo que es la media aritmética y la moda. Por otro lado está el recorrido de los datos y es que se define el rango o recorrido de una variable estadística como la diferencia entre el dato mayor y el dato y el menor valor de la variable o el dato menor. El rango indica la longitud del intervalo en la que se hallan todos los datos de la distribución. Bueno, aquí podemos ver unos ejemplos, algunos problemas que dice. En una comunidad se realiza una consulta para determinar las necesidades de capacitación y luego ofrecer cursos gratuitos. La comunidad en cuestión consta de 4.500 personas y para la investigación se realizó una encuesta al azar a 200 mujeres y 175 hombres. La muestra en este estudio consta de personas. ¿Cuál opción completa lo anterior correspondiente? ¿Cuál sería la muestra en el estudio? En este estudio. Si nos dicen que la comunidad en cuestión consta de 4.500 personas y la investigación se realizó una encuesta al azar a 200 mujeres y 175 hombres. Entonces, para poder encontrar la muestra, en este caso, sumamos 200 más 175 y nos da como resultado 375. Y 375 va a ser la muestra, porque de las 4.500 personas que hay en la comunidad, solo se toman 375 personas como muestra para poder realizar el estudio. Entonces, en este caso, la opción correcta sería la C. No sé. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio, a este problema? Ok, vamos con el siguiente. Ahora sí, este otro es el mismo problema, nada más que es otra pregunta. Y nos dice, un ejemplo de unidad de estadística del estudio corresponde a el total de habitantes de la comunidad. B, un curso contratado para la comunidad. Una persona encuestada de la comunidad, las necesidades de capacitación de los habitantes. Esta de aquí la podríamos descartar porque dice el total de habitantes de la comunidad. Y cuando hablamos de unidad de estadística hablamos de solo un valor.
Sería una persona, una cosa, pero sería una. Entonces ya cuando nos dice total de habitantes ya no nos funciona. Después aquí en la última dice las necesidades. Ya aquí no nos funciona. Que está en plural, está en plural. Entonces nos hablan de necesidades. Luego nos dice un curso contratado para la ciudad, para la comunidad. Pero en este caso estamos hablando de una persona o cosa. Y aquí nos dice unidad de estadística, una persona encuestada de la comunidad. Por lo tanto, la opción correcta sería la C, porque es como a la persona o cosa que se le está haciendo el estudio. Entonces, sería la opción C. ¿Alguna duda con respecto a este problema, a esta pregunta? Ok, vamos con el siguiente. Dice, considere la siguiente información. 1. Deporte preferido. 2. Cantidad de toneladas de reciclaje. De ellas representa una variable cuantitativa, ambas, ninguna, solo la primera o solo la segunda. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál sería de esas una variable cuantitativa? La 2, cantidad de toneladas de reciclaje. Exacto, la 2. Porque nos habla de cantidad. Entonces, aquí ya decimos, ok, nos va a dar como resultado un número y eso es básicamente lo que es una variable cuantitativa. El deporte preferido, ¿qué sería? ¿Qué tipo de variable sería? ¿Sería cuantitativa o cualitativa? Cualitativa. Exacto, es cualitativa. Porque si nosotros hacemos la pregunta, ¿cuál es su deporte preferido? Nos va a decir correr, andar en bicicleta, zumba. Cualquier otra nos va a dar una palabra, nos va a dar algún deporte. En cambio, aquí en cantidad de toneladas de reciclaje nos va a dar un número. Entonces, si es una variable cuantitativa. Por lo tanto, sería la opción D, solo la segunda. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Ok, vamos con el siguiente. Considere la siguiente información. El color de ojos de los 125 estudiantes de una escuela. 2. El tipo de raza de los 20 perros de un albergue de animales abandonados. De ellas representan variables cuantitativas. Cuantitativas, ¿cuál sería? Puede ser ambas, ninguna, solo la primera o solo la segunda. Cuantitativa, profe. Cuantitativa. Las dos. Las dos. Cuantitativa. Yo pienso que sí. Ok, aquí tenemos que ver. No, profe, yo creo que ninguna más bien. Porque no estamos Ninguna. hablando de cantidad, sino de una descripción. Ajá, exacto. Aquí nos están hablando de características o descripción porque nos dicen el color de ojos de los 125 estudiantes de una escuela. Entonces, si usted va haciendo la pregunta, ¿cuál es el color de ojos suyo? No sé, negros, verdes, azules, cafés. Pero siempre me va a responder una palabra. Igual, el tipo de raza de los 20 perros de un albergue
Igual usted pregunta, ¿cuál es el tipo de raza de aquel perro? Y nos van a decir un Retriever o no sé, no siempre nos va a decir una palabra, no nos van a dar números. Entonces, más bien estas dos proposiciones serían cualitativas, no cuantitativas. Que aquí es tipo de raza. Color de ojos, tipo de raza, sería como una variable cualitativa. Mientras que la cuantitativa, igual, nos va a dar como respuesta, si hacemos una pregunta, nos va a dar como respuesta una cantidad, un número. Entonces, de estas, no es correcta ninguna. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Ok, vamos con el siguiente. Dice, para responder los ítems 52 y 53, considere la siguiente información. Cantidad de figuras de colección que posee un grupo de fanáticos de una serie de televisión. Y estas son las cantidades de figuras de colección. Entonces, aquí nos dicen 2 figuras de colección, 8 personas tienen 2 figuras de colección. 4 personas tienen 3 figuras de colección. 7 personas tienen 4 figuras de colección. 5 personas tienen 5 figuras de colección. Y una persona tiene 6 figuras de colección. Ahora sí, nos hacen la pregunta. La cantidad máxima de figuras de colección que posee una persona del grupo de fanáticos corresponde a 1, 6, 7 o 8. Aquí, ¿cuál sería la cantidad máxima de figuras de colección que tiene alguna persona de aquí? Cuando nos dicen la cantidad máxima, tendríamos que buscar, 6. exacto, sería 6. Buscamos el número más grande. Y si nos dicen cantidad mínima, buscamos el número más pequeño, que en este caso sería 2. Pero la máxima sería 6. Entonces la opción correcta sería la B. Ahora sí dice, la moda es tener figuras del tipo 2, 6, 7, 8. Bueno, nos vamos a devolver. ¿Cuál sería la moda ahí? Igual, la moda es el dato que aparece más veces o que lo eligen más personas o... Ajá. Igual, aquí nos podemos ver cantidad de personas. ¿Cuántas personas tienen 2 figuras? 8 personas. 4 personas tienen 3 figuras. 7 personas tienen 4 figuras. 5 personas tienen 5 figuras. Y solo una persona tiene 6 figuras. Entonces, si nos fijamos aquí, el dato que lo eligen más personas sería 2 figuras de colección. Porque 8 personas tienen 2 figuras de colección y es la cantidad mayor. Si nos fijamos, está 8, 4, 7, 5, 1. Y la cantidad mayor es 8. Entonces, la moda sería 2, porque 8 personas tienen 2 figuras. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio, esta pregunta? Ok, vamos con el siguiente. Y dice, para responder los ítems
55 y 54, considere el siguiente contexto. En una investigación se le preguntó a un grupo de 25 adultos por las horas que tarda en trasladarse ida y vuelta a su trabajo. A continuación se presenta el resumen de la información extraída. Entonces, nos dice, horas utilizadas para trasladarse ida y vuelta al trabajo. Entonces, hay 2 personas que duran solamente 1 hora. 3 personas duran 2 horas, ida y vuelta. 4 personas duran 3 horas. 2 personas duran 4 horas, ida y vuelta. Y hay 12 personas que duran 5 horas. Y luego ya de último están que 2 personas duran 6 horas, ida y vuelta para trasladarse a su trabajo. Y ahí se presenta el total de 25 personas. Ok, ahora nos dicen, el recorrido de los datos sobre las horas corresponde a... Ok, recordemos que el recorrido es el dato, es la diferencia del dato mayor menos el dato menor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Hacemos 6 menos 1 es igual a 5. Y es la opción B. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Ok, vamos con el siguiente. Y dice, la cantidad de horas promedio o media aritmética que tardan las personas en trasladarse a sus trabajos, ida y vuelta, corresponde a... Entonces, la cantidad de horas promedio que tardan las personas en trasladarse a sus trabajos. ¿Ustedes qué dicen? Ok, aquí tendremos que hacer, vamos a ver si. 1, que es 1 hora por 2. ¿Por qué? Porque 2 personas duran 1 hora, 3 personas duran 3 horas. Entonces vamos a hacer más
2 por 3 más 3 por 4 más 3 por 4 más 4 por 2 más 5 por 12 más 6 por 2. Y ahora vamos a hacer eso. Vamos a hacer toda esta suma. Y lo vamos a dividir entre la cantidad de datos. ¿Cuál es la cantidad de datos? 25. Entonces lo vamos a dividir entre 25. Vamos a meter esto en la calculadora. Es 2 por 1 más por 3 más 6 por 4 más 4 por 2 más 5 por 12 más 6 por 2. Y todo eso lo vamos a dividir entre 25. Y nos da como resultado 4. Por lo tanto, la cantidad de horas promedio sería de 4. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Ahora yo se les hago la pregunta a ustedes. De estos datos que tenemos aquí en esta tablita, ¿cuál es la moda? ¿Cuál es la que podríamos decir que es la moda? Las de 5 horas, la de Es 5 horas. exacto, porque tiene mayor cantidad de personas. Esta es la que tiene mayor cantidad de personas. Porque 12 personas duran 5 horas y de vuelta a trasladarse a su trabajo. Entonces es la mayor cantidad. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Esta variable es cualitativa o cuantitativa? Porque la pregunta que se le pudo hacer a las personas fue como, más o menos, ¿cuál es la cantidad de horas que tarda en trasladarse ida y vuelta a su trabajo? Entonces, ahí uno puede decir, es cualitativa o cuantitativa. Es cualitativa. Cuantitativa, es cuantitativa, porque la pregunta es, ¿qué cantidad de horas tarda en trasladarse ida y vuelta a su trabajo? Más o menos cuántas horas dura. Y nos va a dar una respuesta numérica. Va a decir, yo duro alrededor de 1 hora, 2 horas, 5 horas, 6 horas. Siempre le va a responder un número.
Igual tenemos que tener en cuenta que cuando es cualitativo, cuando la variable es cuantitativa, es una pregunta de tipo como tal vez una cualidad, una característica, alguna descripción o alguna preferencia, porque le pueden preguntar, o sea, ¿cuál es su comida favorita? Entonces yo puedo decir, ah, mi comida favorita es la pizza o la hamburguesa o el casado, me gusta el casado de, de res o algo así, digamos. Ahí tener en cuenta que siempre esa es como una variable cualitativa o el color de cabello, color de ojos, em, tipos de, bueno, en las razas de perros y así sucesivamente. Mientras que cuando la variable es cuantitativa, la respuesta siempre va a ser un número. Ahora sí se nos presenta en este gráfico y se responda a las preguntas 48 y 49 con base en el siguiente gráfico. Se trata del porcentaje de preferencia de los helados en una tienda por parte de sus clientes. ¿Ustedes qué dicen? ¿Esa es una variable cualitativa o cuantitativa? Si yo pregunto, ¿cuál es su helado, de estos helados que tengo, cuál es su helado preferido? Se me va a decir, ah, el de chocolate. No, 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 mi helado preferido es el de limón o el de vainilla. Entonces, ¿qué sería ahí? ¿Una variable cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. Exacto, cualitativa. Porque igual siempre va a ser una preferencia, una palabra, siempre. No va a decir ningún dato numérico. Ahora sí, dice, analice las siguientes afirmaciones. Uno, hay más personas que prefieren el sabor a limón que el sabor a vainilla. Dos, si la suma de porcentajes de los sabores de mora y fresa es de 28%, entonces el helado de chocolate es el más gustado entre todos. Entonces nos dicen que el de mora y fresa es de 28%. Vamos a ver el caro. Sea, ay, es este. Y vamos a ver, este es el de fresa y este es el de mora. Dice que la suma del de fresa y mora es igual a 28%. Y nos dicen que, bueno, el de limón, 18%, el de vainilla, 24%. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder averiguar cuál es la suma cuál es el porcentaje del chocolate? Tenemos que el de limón es igual a 18%. El de vainilla es de 24. Y el otro es de 28. Entonces, para poder averiguar el de chocolate, igual tenemos que sumar todos estos y nos tiene que dar 100%. Entonces, podemos restar el porcentaje del helado de limón, le podemos restar el porcentaje de vainilla y le podemos restar el porcentaje de... Ay, aquí estoy en otro lugar.
Bueno, ahorita lo paso. Y le restamos el porcentaje de que nos dijeron que de mora y fresa. Sumaban 28%, entonces a 100 le restamos 18 menos 24 menos 28. Y al parecer esto nos da como resultado 30. Entonces, es cierto, esto es cierto. Si la suma de porcentajes de los sabores de mora y fresa es de 28%, entonces el helado de chocolate es el más gustado entre todos. Esta es verdadera. Y dice, la primera proposición, hay más personas que prefieren el sabor a limón que el sabor a vainilla. ¿Ustedes qué dicen? Las personas que prefieren más el sabor a limón o el sabor a vainilla. Si podemos ver, el de limón es de 18% y el de vainilla es de 24%. Entonces, ¿cuál es el número mayor aquí? El número mayor sería 24% porque es más cantidad de personas que prefieren ese, es más grande el porcentaje. Entonces, y nos dicen si hay más personas que prefieren el sabor a limón que el de vainilla. Este no es verdadero, porque el de vainilla es de 24 y el de limón es de 18. Por lo tanto, es verdadera solo la segunda. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Ok, ahora sí vamos a esta otra pregunta. Las anotaciones. Ahora sí dice, ahora suponga que el porcentaje de las personas que prefieren el sabor a mora y chocolate es de 34%. Los porcentajes de vainilla y limón se mantienen. Entonces, anotamos las siguientes opciones. La preferencia por el sabor a fresa es mayor que el de limón. Los porcentajes de preferencia del sabor a fresa es igual al de vainilla. Nos dicen que el de limón y vainilla se mantienen y el de mora y chocolate es igual a 34. Entonces, vamos a ver. Es mora más chocolate, mora. Voy a poner solo una M para no escribirle todo. Más chocolate es igual a 34%. Después nos dicen que el de limón se va a mantener. El de limón es 18%. Y el de vainilla es de 24%. Ahora igual, va a ser el procedimiento muy parecido al que ya habíamos hecho antes. ¿Qué vamos a hacer para encontrar el valor? El valor o el porcentaje de fresa, vamos a hacer 100 menos 34 menos 18 menos 24 y a eso nos va a dar el resultado porcentual del sabor a fresa. Entonces es el 100 menos 34 menos 18 menos 24 y nos da como resultado 24. Esto es el porcentaje a sabor a fresa.
Entonces, nos dice, ¿la preferencia por el sabor de fresa es mayor que el de limón? Sí, es mayor que el de limón. ¿Por qué? El valor, el porcentaje de sabor a limón es de 18 y el porcentaje de sabor a fresa es de 24. Entonces, 24 es más grande que 18. Entonces, esto es verdadero. Ahora sí dice, en la segunda proposición, los porcentajes de preferencia del sabor a fresa es igual al de vainilla. Si nos fijamos, el de vainilla es de 24% y el de fresa también. Entonces, si son iguales, es totalmente verdadero. Por lo tanto, de ellas es verdadera ambas, que es la opción A. ¿Alguna pregunta, duda con respecto a este ejercicio? Ok, vamos con el siguiente. Y dice, analice la siguiente información para responder las preguntas 50 de la 50 a la 52. En el 2018, un grupo conformado por 10 científicos de diferentes nacionalidades realizaron un estudio sobre las tortugas que visitaron el santuario de Barra del Tortuguero. Contabilizaron un total de 10.000 tortugas, de las cuales eligieron 100 para su estudio. Contabilizaron el largo del caparazón, la cantidad de huevos por nido, las lesiones en las aletas, el tono de color en el caparazón y entre otras variables. Entonces, la unidad de estadística del estudio está representada por, aquí nos está pidiendo como una representación. ¿Cuál podría representar la unidad de estadística? Que va a ser como el objeto a estudiar. Nos dicen, las tortugas que arribaron a la barra del tortuguero en el 2018. Las lesiones de las aletas de las tortugas que visitaron barra tortuguero en el 2018. La cantidad de huevos de las tortugas que visitaron barra tortuguero en el 2018. El grupo de estudiantes, de científicos de diferentes nacionalidades que estudiaron las tortugas que visitaron la barra tortuguero en el 2018. Como nos piden una representación o por qué podría estar representada la unidad de estadística, en este caso podemos ver que todas están en plural. Entonces, como nos dicen representación, ¿cuál podría representar la unidad de estadística? Entonces, ¿qué es lo que se está estudiando aquí? Las tortugas, ¿verdad? Porque nos dice, los científicos realizaron un estudio sobre las tortugas que visitaron el santuario. Contaron la cantidad de tortugas, el largo del caparazón y demás, pero esas son variables que ellos vieron. Pero en sí, ¿cuál fue, a qué población, a qué personas, cosas, o en este caso, las tortugas? Esas fueron la unidad de estadística. Porque se fue tortuga, bueno, de las 1.000 tortugas, 10.000 tortugas, se tomaron 100. Entonces, esa va a ser como la representación de la unidad de estadística del estudio. ¿Alguna consulta, pregunta sobre este ejercicio, sobre este problema, sobre el concepto? Ok, vamos con el siguiente. Dice, analiza las siguientes afirmaciones. 1. Las lesiones en las aletas de las tortugas representa una variable del estudio. 2. Las 1.000 tortugas en las que se basaron el estudio,
ejemplifica el concepto estadístico de población. Es 1000. Es que dice 1000, no dice 10.000. Supongamos que en vez de 1000 aquí diga 10.000. Es que podría ser 10.000 o, o 100. Pero supongamos que es 10.000. Entonces, las 10.000 tortugas en las que se basaron el estudio de los científicos ejemplifica el concepto estadístico de población. Mm, En este caso creo que sería mejor 100, porque ellos se basaron en 100 tortugas, no en las 10.000. ¿Ustedes qué dicen? De esas dos proposiciones, las dos son verdaderas, las dos son falsas, una es falsa y otra es verdadera, ¿o cuál es cuál? ¿Ustedes qué dicen? Las lesiones de las aletas de las tortugas representan una variable del estudio. Las 100 tortugas en las que se basaron el estudio de los científicos ejemplifica el concepto estadístico de población. ¿Ustedes qué dicen? Ok. Las lesiones en las aletas de las tortugas representan una variable del estudio. Esto es verdadero, porque aquí en el mismo estudio nos van diciendo como lo que se va a estudiar y aquí en lo último nos dicen entre otras variables. Entonces ya eso es una pista. Por lo tanto, la primera proposición es verdadera. Luego nos dicen la segunda, las 100 tortugas en las que se basaron para el estudio, ejemplifica el concepto estadístico de población. En este caso no, porque las 100 tortugas sería la muestra. Si nos dijeran 10.000 tortugas, entonces sí sería la población, porque nos dicen que llegaron 10.000 tortugas, ¿ves? Contabilizaron un total de 10.000 tortugas en las cuales eligieron 100 para su estudio. Entonces, el concepto de población, digamos, en el caso de la segunda proposición, no se cumpliría, porque no se está viendo el concepto de población, sino más bien el de la muestra. Por lo tanto, de ellas son verdaderas solo la primera. Es solo la primera. ¿Alguna pregunta, duda sobre este ejercicio? Ok, vamos con la siguiente pregunta. Y dice, analiza las siguientes afirmaciones. La longitud del caparazón es una variable cualitativa. El tono del color del caparazón es una variable cuantitativa. ¿Ustedes qué dicen? ¿Son verdaderas o son falsas? O una es falsa y otra es verdadera. ¿Ustedes qué dicen? La longitud del caparazón es una variable cualitativa. La uno yo creo que es verdadera, la segunda no. La segunda no. La longitud del caparazón es una variable cualitativa. Esta, la del tono de color del caparazón, no es verdadera. Está en lo correcto. Porque, ok, se estuvo viendo más o menos cuáles eran las tortugas. Y se iba viendo, el tono del caparazón, sí, es verde, café, es un verde, verde más oscuro, verde más claro, café más oscuro, café más claro. Siempre van a hablar de algún color, porque esa es como la pregunta. ¿Cuál es el tono del caparazón de las tortugas? Va a contestar por una cualidad. Cuando nos hablan de la longitud del caparazón, entonces
¿qué van a hacer los científicos? Van a medir la longitud del caparazón. Cuando miden la longitud del caparazón, le van a dar un número. Le va a decir, este caparazón mide 20 centímetros, no, mide 50 centímetros, mide medio metro. Siempre le va a dar un número porque estamos hablando de longitud, distancia, nos va a dar un número y nos está diciendo que es una variable cualitativa. Entonces, cuando hablamos de una variable cualitativa, igual hablamos como de cualidad, característica. Y cuando hablamos de variables cuantitativas, va a ser números, van a ser datos numéricos, ya sea distancias, cantidades, horas, en este caso longitud, va a ser un número. Cuando hablamos de cualidades, de cualitativa, va a ser de características, descripciones, preferencias y demás. Pero no va a ser un dato numérico la respuesta, va a ser alguna palabra. Entonces, esta tampoco es verdadera. Por lo tanto, ninguna de ellas es verdadera. Entonces, la longitud del caparazón, en vez de una variable cualitativa, sería una variable cuantitativa. El tono del color del caparazón es una variable cualitativa, porque es una cualidad de la tortuga. Entonces, ya quali lo vamos a asociar con cualidad. Quanti lo vamos a relacionar con cantidad, con números, con igual distancias, horas, minutos. Va a ser siempre quanti, horas, números, siempre me va a responder con números. Y quali va a ser de cantidad, perdón, de características, cualidades y demás. Ahora sí, y se responde las preguntas 53 y 54 con base en los siguientes datos estadísticos. Horas semanales dedicadas por 30 estudiantes a la recreación durante un trimestre. Entonces, aquí nos van diciendo números de estudiantes y horas de recreación. Entonces, un estudiante le dedica 3 horas a la recreación. 2 estudiantes, 9 horas a la recreación. 4 estudiantes, 10 horas a la recreación. 6 estudiantes dedican 8 horas para recrearse. 8 estudiantes dedican 12 horas para recrearse y 9 estudiantes dedican 14 horas para recrearse. Y esas horas son por semanas y el estudio está hecho para 30 estudiantes. Ok, dice, ¿cuál es la cantidad mínima de horas por semana que se dedica a la creación, a la recreación? ¿Cuál es la cantidad mínima de horas? 3 horas. Sería 3 horas, porque es el número más pequeño. Hablamos de cantidad mínima, va a ser el número más pequeño. Vamos a ver el número más pequeño. Ahora sí nos pregunta el recorrido de las horas de recreación para los estudiantes es de, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tomamos el dato mayor que sería 9 y le restamos 1, que sería número de estudiantes. Entonces, 9 menos 1 sería igual a 8.
Por lo tanto, el recorrido de las horas de recreación. No, mentira, disculpe. Aquí nos habla del recorrido de las horas de creación para los estudiantes. Entonces, va a ser el dato mayor, que son las 14 horas. Y el dato menor son 3 horas de recreación. Entonces, más bien sería 14 menos 3 horas. Y eso nos da como resultado 11 horas. Sería la opción C. ¿Alguna pregunta, duda? ¿No está sobre este ejercicio, esta pregunta? Pues tenemos que recordar que el recorrido es el dato mayor menos el dato menor. Ahora sí, de todos estos, de esta tablita, ¿cuál es la moda? ¿Cuál es la moda en la cantidad de horas? ¿Cuál es la más elegida 14. por los estudiantes? Exacto, 14. Porque si nos podemos ver en el número de estudiantes, 9, 9 estudiantes dedican 14 horas a la recreación. ¿Ves? 9 estudiantes dedican 14 horas. Ahora bien, si yo le digo a ustedes aquí qué tipo de variable es, cualitativa o cuantitativa. Cuantitativa. Exacto, es cuantitativa. Porque la pregunta es, ¿cuánta cantidad de horas dedica usted a la recreación? ¿Cuánto dedica usted a andar en bici o no sé cuánto? ¿Cuánto cree usted que dedica a, a relajarse, a la recreación? Y siempre le va a responder alrededor de 3 horas, 8 horas por semana, ¿verdad? Horas de recreación por semana. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la cantidad de horas que dedica a la recreación por semana? Entonces, ok, dice más o menos 10, 14, y así sucesivamente. Siempre va a ser un número. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Ok. Y bueno, eso era todo por la clase de hoy. Esa era la clase que tenía preparada para ustedes. Si tienen alguna duda sobre algún otro ejercicio que hayamos hecho, aquí estoy por si tienen alguna consulta. Si no, pues hasta aquí llegaría la tutoría. Muchas gracias, profe. Con mucho Buenas noches. gusto. Buenas noches. Buenas noches, profe, gracias. Descanse.